Ayin Punchao, chicos. Hoy día vamos a trabajar comunicación. Vamos a planificar, organizar y desarrollar de forma clara las ideas para hacer nuestro reportaje. La semana pasada hablamos sobre el reportaje, ¿verdad? Vimos que el reportaje tenía una estructura. Vamos a recordar un poco la estructura del reportaje. En la estructura del reportaje podíamos encontrar el titular, que su finalidad es captar el interés del lector, presentar el contenido del reportaje y presenta con letras grandes y de diferente color, ¿no? En lo que se va a hablar en el texto. La entradilla o entrada es la entrada al texto. Es clara y sencilla. Su propósito es atraer la atención del lector. Las ilustraciones, compuesta por fotografías, infografías y otros, como documentos fotográficos. El desarrollo o cuerpo desarrolla el relato de los hechos con abundante y variada información. Se alterna información con la entrevista realizada. Aquí va lo que has investigado, la información, pero aparte también la entrevista que le hacen a personas. El cierre final o conclusión es el cierre del reportaje, la salida. El reportaje, recordemos que es la ampliación de una noticia. Es un relato informativo en el que se trata de profundizar un hecho conocido y brindar más información o nuevos datos, describiendo o narrando hechos. Como sabemos, el reportaje tiene partes y acá tenemos, ¿no? El titular, la entrada o entradilla. En este caso también está el nombre del periodista que hace el reportaje, el cuerpo y también la entrevista y las imágenes que son las fotografías que vemos. Quiero que observes la imagen de este reportaje. ¿Qué ves? Veo unas piedras, platos, cucharas de piedras y unos ajís. ¿Por qué crees que estará esa imagen ahí? Porque el título dice Sazón sobre piedras. Ajá, lo han relacionado, ¿verdad? Entonces, ahora te invito a leer muy detenidamente este reportaje que te lo he presentado por partes para que puedas después, con la información obtenida, completar el esquema de tu actividad. Así que lee muy atentamente. Recuerda que tienes que hacer una lectura silenciosa y no solamente te bases en una sola lectura. Vuelve a leer. Si no entiendes un párrafo, no lo pases hasta que lo entiendas. ¿Ya leíste todo el reportaje? Perfecto. Entonces ahora vas a poder completar tu actividad con este esquema. El titular. ¿Cuál era el titular? ¿Cuál era la entradilla? Coloca la entradilla o el resumen de la entradilla o la primera parte con la que inicia. En el desarrollo, dime, ¿de cuántos temas se habla en el desarrollo de la entradilla? ¿Y a quién se entrevista? Y luego el cierre. ¿Cómo cierra el reportaje? Vamos a completar este esquema de estructura del reportaje con el reportaje que hemos leído. Ahora que ya hemos recordado las partes de un reportaje y has podido ubicar en el esquema estas partes, vas a poder elaborar tu propio reportaje. Recuerda que vas a planificar la escritura de tu texto. ¿Y cuál es el texto que vas a planificar? Tu reportaje. Pero tienes que tener en cuenta un determinado tema. Como hemos visto en estas últimas semanas, ya sea de la diversidad de nuestro país, la danza, las comidas, los juegos, las lenguas, etcétera.
Para ello, responde a las siguientes preguntas para empezar más o menos a organizar tu información para tu reportaje. ¿Cuál es el tema de tu reportaje? ¿De qué temas vas a hablar? Recuerda que hemos hecho el álbum, hemos leído, hemos visto diferentes temas de nuestra diversidad cultural. ¿A cuál te animas? Tú también has entrevistado a personas, ¿verdad? A tus familiares. ¿Qué información has recogido en la entrevista? En la entrevista que era sobre la región, ¿qué recogiste? ¿Qué necesitas para elaborar tu reportaje? ¿Qué necesitas para elaborar? Piensa, ¿cómo organizarás la información? La información que tienes, ¿cómo la vas a organizar? ¿En cuántos párrafos? ¿A quiénes está dirigido tu reportaje? ¿Qué personas lo van a leer? Ahora vas a organizar tus ideas para escribir tu reportaje teniendo en cuenta las siguientes acciones previas. Alista la información del tema que elegiste. Está recopilada en tu cuaderno porque hemos visto varios temas. Revisa la información y analiza la entrevista que le hiciste a tu familiar. Organiza el material que vas a emplear. De todo lo que hemos visto durante estas 3 semanas, ¿cuál es lo que más te ha gustado? Y también lo que has entrevistado a tu familiar, y eso te puede servir de insumo para hacer tu reportaje. Este esquema te va a poder ayudar. Por ejemplo, ¿qué tema puedes trabajar? Reportajes que has leído en actividades anteriores, ¿no? Hemos visto los juegos, hemos visto las danzas, hemos visto las costumbres. Todo lo que hemos visto te puede ayudar a elegir un tema, ¿no? Las lenguas. Después, en tu cuaderno tienes temas relacionados. También el álbum, ¿no? Porque has investigado para hacer tu álbum. Entonces, esto te va a ayudar, ya sea danzas, juegos, comidas, lenguas, plantas medicinales, etc. ¿Qué fotografías o dibujos o recortes puedes utilizar en tu reportaje? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué dibujos o qué imágenes pueden ir en tu reportaje según el tema al que vas a tratar, ¿verdad? O que estás eligiendo o ya elegiste. ¿Qué información necesitas? ¿Qué información aparte de la que ya tienes? ¿Qué sé sobre el tema que voy a escribir? ¿Qué sé sobre ese tema? Porque tú ya has recaudado bastante información durante estas semanas. ¿Qué sabes? Y también la entrevista recogida a un familiar. ¿Qué cosa le preguntaste? ¿Sobre qué? Eso en conjunto te va a dar el tema que vas a hacer en tu reportaje. Organiza tus ideas para elaborar el reportaje. Ten en cuenta las acciones previas y las respuestas que le diste a las preguntas. Ahora que ya sabes el tema de tu reportaje y qué es lo que puedes usar de todo lo que has trabajado durante estas semanas, vas a poder hacer este esquema para poder planificar tu reportaje. El título del reportaje, ¿qué título le puedes poner? La entradilla, ¿cómo comenzarías? Un pequeño resumen sobre el tema que vas a tratar. El desarrollo o cuerpo de la información. Recuerda que tiene que estar separado en párrafos según los temas que vas a hablar. Después también dentro del desarrollo tienes que incorporar la entrevista que has realizado. Y luego vas a hacer el cierre. ¿Cómo vas a cerrar tu reportaje? Después de haber hecho tu organizador, vas a hacer tu primer borrador, ¿ya? Al elaborar el cuerpo del reportaje, recuerda que los párrafos deben presentar información sobre el tema elegido de forma clara. Y recuerda que los párrafos tienen que estar separados.
así que tienes que dejar un espacio para separarlos. Además, debes incorporar la información que te ha brindado el entrevistado. O sea, tienes que colocar ahí también la entrevista que has hecho a tus padres sobre su región. La conclusión debe ser clara y sencilla. Entonces, ya puedes empezar a escribir la primera versión de tu reportaje. Recuerda que para hacer o crear un texto, yo tengo que seguir los pasos de planificar, hacer mi primer borrador, luego revisar y corregir y después hacer mi versión final. Son los 4 pasos. Entonces, ya hemos planificado, visto más o menos, y ya hiciste tu primer borrador. Después que has hecho tu primer borrador, necesitas revisar y corregir. Entonces, como todo buen escritor, ahora vas a revisar tu texto, tu borrador, y vas a tener en cuenta estos criterios, si está bien o no. En mi reportaje, el titular es corto, claro e informa sobre el contenido, sí o no. ¿El tamaño de la letra del titular es más grande que el resto del texto? ¿Está así o no está así? ¿La entradilla o entrada es clara y se relaciona con el tema? ¿Sí o no? Si no es así, lo corriges. Los enunciados y párrafos son cortos y se alternan con la entrevista, o sea, está ahí la entrevista, ¿sí o no? Se considera la información recopilada en el portafolio o en tu cuaderno, por ejemplo, descripciones sobre danzas, comidas, fechas, datos, según el tema. Las frases o expresiones de los entrevistados se resaltan entre comillas. Lo que dicen los entrevistados siempre va en comillas. Se considera la estructura de un reportaje, o sea, está el título, la entradilla, el cuerpo y el cierre. Además, el texto está acompañado por fotografías o dibujos. Se usa el punto y los signos de admiración o interrogación para darle mayor sentido al reportaje. Tienes que revisar que todo esto se encuentre en tu reportaje, porque con esto también yo califico. Ahora que ya revisaste tu reportaje con los criterios de la tabla, verifica si necesitas mejorarlo. Pide apoyo a un familiar para que lo lea. Si le hace falta claridad a tu reportaje, mejóralo y redacta tu versión final. Ahora vas a sacar tu cuaderno y vas a realizar la actividad. Recuerda que para hacer tu reportaje tienes que planificar. Entonces, ahora vas a planificar según el tema que has decidido trabajar. Así que completas la fichita. Completas el cuadro. Luego, con lo que tengas, vas a armar también tu esquema que ya te expliqué. Así que puedes ir llenando tus ideas que ya tienes en la mente. Y también tienes tu primera versión, como ya te expliqué. Esta es la primera versión o es tu borrador para tu reportaje. Las imágenes van a ir en la parte blanca, el titular, la entrada, el cuerpo y también la entrevista que has hecho que tiene que tener relación, obviamente, con el tema que vas a tratar, ¿verdad? Y el cierre. Ahora, esto es tu primer borrador, pero tú me vas a enviar tu versión final. Recuerda que tienes que tener en cuenta el cuadro que te he puesto ahí de los criterios para que puedas elaborar muy bien tu reportaje. Tienes que seguir todos esos criterios. Muy bien, chicos. Pájaro en cama.